Uno de ellos es Gonzalo Barrera, el inolvidable, quiero decir, y querido Gonzalo Barrera, quien la próxima semana se va a lanzar un trabajo testimonial construido con más de 20 cartas de familiares, amistades, colegas y por sobre todo auditores, que muchos de ustedes lo echan de menos, ¿cierto? Bueno, un homenaje a quien fuera periodista, radiocontrolador, excelente radiocontrolador, gran periodista por lo demás, y un gran amigo de este servidor, pues que en su última etapa profesional estuvo a cargo justamente aquí del trasnoche de Radio Bio Bio. Y este libro busca convertir un duelo íntimo en una memoria compartida, sin de alguna otra manera, sin llorarlo, sin tampoco quizás ponerse melancólico, sino que recordarlo con alegría, como a él siempre le gustó que lo recordáramos. Y para ello vamos a conversar con la autora de este libro. Nos referimos a Tania González, a quien ya tenemos en línea aquí en el Trasnoche de la Radio. Mi querida Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, pues encantado de recibirte, de poder hablar justamente de esta persona que estamos viendo ahí en pantalla. Yo creo que muchos de nuestros auditores lo echan de menos, por supuesto. Nuestro querido Gonzalo Barrera, quien es materializado en estas hojas que se llama Cartas para Gonzalo. Quiero preguntarte primero que todo, mi querida Tania, ¿cómo nace este libro? ¿En qué momento se vuelve, necesario escribirlo? ¿En qué momento se vuelve necesario escribir a Gonzalo? Bueno, después de un tiempo de que Gonzalo partió, quería encontrar la forma de dejarlo como su huella, dejarle algo a las personas que lo seguían, que lo querían, que siempre estaban ahí con él, dejarles un recuerdo de lo que fue él y su vida. Y así nace Cartas para Gonzalo como un proceso más íntimo, más para la familia, amigos, algo chiquitito. Y en el tiempo fue agarrando vuelo y empezó a llegar más gente, más historia, más cartas. El libro no se trata solo de carta tras cartas. En el libro es una conversación con él y ahí le voy explicando las cartas, cómo llegué a la persona, cómo las conseguí, cómo aceptaron y todo eso. En este libro lo más importante de todo es que no hay duelo, no hay dolor. En este libro hay admiración, hay cariño, hay historias. Y así se fue formando Cartas para Gonzalo. ¿Cuánto tiempo te tomó en hacer este trabajo? Me tomó aproximadamente unos 10 meses en tenerlo listo, porque como dice el título, Cartas para Gonzalo, había gente que se atrasaba, hay cartas que no llegaban, que tenía que estar ahí atrás de la gente molestando un poco para que se acordaran. Pero se creó bonito, fue harto tiempo igual. Y pasó un año en ediciones, en todo eso, y ya decidimos lanzarlo oficialmente ya la próxima semana, que es su aniversario también, y eso. Tania, en tu carta de presentación, dices que el libro parte como una conversación sostenida entre él y tú. ¿Cómo se escribe cuando el otro ya no está? Exactamente, cuando busqué las formas de dejar un pedacito de él al mundo, a las personas, llegué a la idea de crear un libro y sentía que hacer un libro sola como pareja de él iba a ser como algo un poco agobiante o no iba a resultar muy bien, porque así como yo quería decirle cosas a él, había gente que también quería decirle cosas. Y ahí empezaron a pasar las cartas. Pero sí, el libro todo el libro es una conversación entre él y yo, y le voy explicando cómo fue el primer año de su partida, le voy presentando las cartas, y hay un cierre final en el libro.
Mira, nos espera un ratito, Tania, para poder mejorar esa comunicación, porque queremos conversar, queremos seguir conversando contigo, porque sin duda alguna esta es una obra, es un libro que hay que, o es un documento, mejor dicho, que hay que atesorar, porque obviamente nuestro programa y bueno, quienes fuimos amigos de Gonzalo Barrera, queremos mantener la memoria viva de este tremendo comunicador que se nos fue. Imagínense, año 2023, 2024, 2025, 2026, se van a cumplir 3 años de su repentina partida. Y en Cartas para Gonzalo, y justamente, además de recordarlo, se pretende de alguna otra manera generar ahí un relato coral, podemos llamarlo así, de quienes fueron sus colegas, de quienes fueron sus amigos, de quienes fueron sus familiares, de quienes fueron sus cercanos. Ahora sí, retomamos el contacto contigo, Tania, porque la verdad es que, claro, como bien les decía a nuestros auditores, además de ser un relato coral por parte de quienes fuimos sus colegas y amigos, no solamente, este libro, claro, no busca explicar su partida, sino acompañar la ausencia. ¿Qué significa eso en términos concretos para quien va a leer este libro, Tania? Sí, de hecho este libro no habla de penas, no habla de tristezas ni de reclamar nada. Todo lo contrario, mostramos en el libro a un Gonzalo hijo, un Gonzalo amigo, un Gonzalo colega, un Gonzalo pareja, que es el lado que la gente quizás que lo seguía en su programa no conocía. Ahí presentamos, además del gran periodista y locutor que él era, presentamos también otras versiones de él, de otras formas, perpetuamos su historia. Todo esto partió como una idea chiquitita para los más cercanos y fue creciendo en el tiempo hasta llegar ya a esto que es un logro ya hecho. El libro está listo para su lanzamiento y eso. Bueno, vamos a hablar justamente del lanzamiento de este libro, así que vamos a mantener expectantes a nuestros auditores que ya se están manifestando aquí en el WhatsApp de la radio, y sobre todo el cariño, y sobre todo como dicen por ahí, la saudade, como dicen en Brasil, cuando una persona echa de menos a alguien. Mira, por ejemplo, acá Sol me escribe: yo aprecié muchísimo a Gonzalo. De hecho, hablábamos mucho y me ayudó en mis momentos más difíciles. Un excelente profesional y una mejor persona. Por acá, lindo mensaje. Lindo mensaje por parte de Sol, aquí en el WhatsApp de la radio. ¿Quién más a través del WhatsApp? Ya están preguntando por el libro, tranquilo, ya vamos a dar las coordenadas en un ratito más. Mira, por acá, Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de La Chimenea, dice: buenas noches, amigos del Trasnoche de la radio, se extraña mucho a Gonzalo, él durante nuestra comunicación me bautizó como el Bodanovich, porque le compartió una foto de árbitro de fútbol y siempre fue una gran compañía y de amistad, siempre lo recuerdo y se extraña mucho su compañía, dice por acá el DJ Zoom de La Chimenea. Mira, y aquí varios auditores que están ahí compartiendo sus recuerdos, como por ejemplo Marjorie dice: como auditora lo sentí mucho, fue un momento muy triste, el Trasnoche es mi programa favorito de la radio y qué lindo homenaje es este libro. También es hermoso que sus amigos hayan podido continuar con su legado radial, ya que son nuestra compañía, y créeme que por supuesto quienes conocimos a Gonzalo era un hombre pero de radio hecho y derecho, o sea, un hombre que respiraba, que podíamos hablar horas y horas y horas y horas de radio y no nos podíamos aburrir. Y la verdad es que no había por dónde aburrirse cuando uno tiene amigos que conocen prácticamente los mismos códigos, y esos códigos que también se pueden leer a través de este relato coral, porque hablamos de cartas de familiares, de amigos, de colegas, en la radio, en la televisión, porque recordemos que también estuvo un tiempo en Mega, en el matinal Mucho Gusto, y por sobre todo de auditores. Tania, ¿qué te sorprendió al ver tantas voces reunidas? ¿Qué me sorprendió? La verdad es que nada, hice este libro como para dejar un pedacito de historia de él a la gente, llegar a su público. ¿Qué me pasó cuando lo vi terminado? Fue como, lo logré, le cumplí la promesa. Fue heavy igual lo que pasó, pero fue una creación con mucho cariño, mucha admiración. No hay proceso de pena en este libro. Cada historia, cada carta llegó como
como algo genial, y se fue formando algo muy bonito que quedó como un libro homenaje. Claro. Bueno, y en cuanto al proceso, ¿cómo seleccionaste, cómo ordenaste las cartas? ¿Qué criterio ahí por ahí te guió? ¿La cronología, la emoción, los temas, la etapa de duelo? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Pero me imagino, antes que todo, de búsqueda y también de disposición de quienes querían colaborar para este libro. Sí, bueno, esto se fue creando como una línea de tiempo. La primera carta del libro es la del papá, y ahí empieza todo lo que es un cronómetro de lugares donde estuvo, donde trabajó, y se fueron dando. Y las cartas no están pegadas una tras otra. Las cartas, yo, como es el libro, una conversación con él, las cartas yo se las presento a él. Y llegar a la gente, llegué a la gente justo porque sabía nombres, sabía historias de Gonzalo, me contaba todas sus historias y los conocía a todos en realidad. Y la búsqueda empezó de a poco, un contacto lo llevó a otro, una aquí y una allá, y así fue llegando a las personas que tenía que llegar. Y cuando les presentaba el proyecto, se entusiasmaban mucho y tenían mucho que decir. Como te decía antes, si esto hubiera sido un libro entre conversación entre solo él y yo, siento que no hubiera sido justo. Siento que así como yo tenía cosas que decir, había más personas que se quedaron con cosas que decir. Entonces este libro vino a tener esa última conversación con él, esa última charla, y hay historias muy bonitas. En algún momento igual se les va a apretar la garganta, se los digo honestamente. Hay cosas muy muy emotivas, pero quedó un libro homenaje muy lindo. Y ahí, lo más importante de todo esto es que no endiosamos a Gonzalo, no lo ponemos en un altar ni nada, pero acá conocemos otro Gonzalo. Acá está el Gonzalo hijo, el amigo, el colega, el partner, la pareja. Es ese Gonzalo que quizás su público no conocía bien o que no podía ver, está en este libro. Y eso. Bueno, por lo mismo que fue muy querido en el mundo radial, no solamente por los auditores, sino que también por la misma gente de radio. O sea, es cosa nomás de recordar cuando llegó ese día tan triste para muchos de nosotros, como por supuesto acá en Radio Bio Bio y en otras casas radiales donde él dejó huella, no podían creer la información. Y es porque justamente dejó huella. Él dejó huella y por lo mismo, para la gente que quizás no conoció tal vez a Gonzalo en persona, pero sí lo conoció naturalmente a través de los micrófonos, a través de escuchándolo por las diferentes radios en que él estuvo presente. ¿Qué tenía su manera de hacer radio que, según tú, generaba ese vínculo? ¿Cómo? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Qué tenía su manera? ¿Qué tenía él? Su manera de hacer radio, su forma de hacer radio, que generaba ese vínculo tan fuerte con los auditores, según tú. Es que le salía natural, porque él amaba la radio, empezó desde muy chiquitito, pasó como radiocontrol y después a ser periodista, pero él amaba todo lo que era radio. De hecho, uno de sus últimos proyectos era hacer un libro sobre la radio chilena. Tuvo unas juntas ahí con un par de editores, pero no se alcanzó a concretar. Pero lo que es radio a él le apasionaba, y le salía innato, era un talento, esos talentos que no se ven siempre. Claro. Esa espontaneidad, esa simpatía, esa energía que él transmitía era lo que también le llegaba a la gente que quizás no tiene redes sociales y no sabía, por ejemplo, del libro, pero esa energía que él tenía para hacer las cosas era única. Claro, porque prácticamente conversar con Gonzalo, cuando uno conversaba como auditor, mejor dicho, con él, era conversar con un amigo más, como alguien que lo tuvieras todos los días a tu lado, y eso generaba un vínculo fuerte que yo creo que es realmente insuperable. No por nada muchos de nosotros, quienes hoy día de alguna manera tomamos esta batuta y este legado que dejó obviamente en uno de los programas, como en este caso el Trasnoche, siempre decimos, con Mario, con la gente que trabaja hoy día actualmente en la radio, Gonzalo puede ser muy imitado, pero jamás será igualado, porque es único. Los seres humanos somos únicos en nuestras especies, somos únicos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma
de cómo ver la vida. Y claro, Gonzalo no fue la excepción en ese sentido, y por eso que dejó no solamente un vacío, sino que por sobre todas las cosas una tremenda huella. Y bueno, además, claro, porque, digámoslo, ¿por qué lo digo? Porque según lo que tú me contabas por interno, el libro, claro, no cae en una especie de solemnidad, tampoco en una idealización, pero ¿cómo se logra ese tono cuando se habla de alguien tan querido y que más aún que tú viviste los últimos años con él? Sí, bueno, no fue fácil, fue un camino de mucho aprendizaje lograr eso. Igualarlo, como tú dices, es casi imposible. Y mucha gente tiene historias con él, muchas privadas, él ayudaba a todo el mundo. Y esa era su magia, su encanto. Llegar a hacer este libro, se fue en mi alma literalmente en este libro, de verdad. Página por página, paso a paso, desde llegar a las personas, desde pedirles que tuvieran esa última conversación con él igual. No era fácil, lo que yo les proponía a la gente no era fácil. Y mucha gente, la gente que llegó con su carta, con su texto, hicimos la línea de tiempo y es él, el libro es él. Es como conocerlo desde este punto de vista, pero siempre desde la esencia de él estar en el libro. Claro. Bueno, mira, aquí, han llegado una cantidad de mensajes de nuestros auditores que realmente es increíble cómo la gente mantiene esa memoria tan activa y no se olvidan. Mira, si nosotros no nos olvidamos de él, imagínate la gente que dejó acá en vida Gonzalo. Por ejemplo, acá tengo a Claudia, perdón. Hola Nicolai, muchos saludos a Tania y a Gonzalo en el cielo. Me encantaba escucharlo y me dejó muy triste el día en que partió. Era de no creerlo. Un abrazo a Tania y a los padres de Gonzalo. Claudia del Bosque, dice. Roberto Salas, buenos días. Para mí como auditor me afectó la muerte repentina de Gonzalo. Recuerdo su actitud muy linda de ayudar a la gente. Eso es muy cierto, ¿eh? Una vez un auditor se quedó sin locomoción en plena carretera y un camionero que escuchaba la radio trajo a la persona a Santiago. Era muy buen comunicador y yo lo sentí mucho. Saludos afectuosos a su familia y a la radio. Roberto Salas. A ver, por acá dice un grande Gonzalo. Se le recuerda con gran cariño, dice Gastón Inostroza. Tremendo locutor y comunicador Gonzalito. Fue nuestra compañía en muchas noches de desvelo. Recuerdo haber interactuado más de una noche en su programa. Qué lindo recuerdo de quienes la admiran, los que la admiramos mucho, dice por acá Kelly. Y así muchos de nuestros auditores, sobre todo camioneros como Ricardo, dice por acá, que fue su amigo en la carretera, recuerdan mucho a Gonzalo. ¿Para quién está viviendo, Tania, para ese auditor o esa persona que está a esta hora en sintonía? ¿Para quién está viviendo una pérdida ahora mismo? ¿Qué te gustaría que le pasara emocionalmente a esa persona leyendo estas cartas para Gonzalo? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que vivieran su proceso, que aceptaran las emociones como vienen. Es la mejor solución para seguir. Eso, seguir el camino y aceptar las emociones como vienen, yo creo que es el mejor consejo. Y eso. Nico, les tengo una invitación a los auditores que están ahí hoy día. A ver, el jueves 19 de febrero a las 18:30 horas en el Café Literario del Parque Bustamante vamos a hacer oficialmente el lanzamiento de este libro. El libro sale a la venta el día 20 de febrero, pero el lanzamiento del libro oficial va a ser en el Café Literario del Parque Bustamante este jueves. La entrada es gratuita, puede ir quien quiera ir, quien quiera estar, quien quiera participar, es bienvenido. Ahí vamos a estar todos en el lanzamiento. Esto queda en el metro Baquedano, para que no tengan duda la gente de ir, de participar. Va a ser el lanzamiento que está preparado con mucho cariño y mucho afecto. ¿A qué hora va a comenzar esta actividad, Tania? Esto comienza a las 18:30 horas. 18:30 horas. Jueves 19 de febrero, Café Literario Parque Bustamante, Providencia, desde las 18 horas y a la venta a contar del 20 de febrero. Ahí lo estamos también colocando en la pantalla de Bio TV. Eso sí, vamos a poner ahí también 18:30 horas. Vamos a poner acá jueves 19 de febrero, 18:30 horas en el Café Literario del Parque Bustamante,
Providencia. Ya vamos a poner acá 18:30 horas en el Café Literario del Parque Bustamante en la comuna de Providencia. Ahí están todos los datos para que puedan, por supuesto, asistir y homenajear, por supuesto, a nuestro gran amigo Gonzalo Barrera. Así que, bueno, estás con el patrocinio también del Colegio de Periodistas, tengo entendido, ¿cierto? Estamos con el patrocinio que exactamente el Colegio de Periodistas nos patrocina, y en marzo vamos a hacer también un evento en la biblioteca del Colegio de Periodistas. Vamos a hacer un par de charlas también por ahí y Exactamente. Bueno, libro en formato impreso, también en digital, ¿o no? Sí, el día viernes 20 sale a la venta como papel hoja blanda, como libro físico, y sale también como ebook, como libro digital. Claro. Oye, y antes de despedirnos y de agradecerte esta tremenda conversación, mira, si Gonzalo pudiera escuchar este programa ahora mismo, ¿qué frase le dirías en una línea y por qué? ¿Qué frase le diría? No sabría qué decirle. Yo creo que le diría que todo esto fue con mucho amor y mucho cariño para él que de verdad, literalmente a mí se me fue el alma haciendo este libro, Nico. Y fue heavy porque tuve que aprender desde cero y que lo hice. Que la gente de aquí en adelante pueda acceder o llegar a este libro, ya es dejar un pedacito de Gonzalo en la vida de sus seguidores, de la gente que lo quería, que lo escuchaba, y ese es el plan, llegar a la gente, llegar a dejarles un pedacito de él, de que ellos vean el libro y puedan decir, esta era la persona que yo veía todas las noches o escuchaba todas las noches. Dejarle a la gente ese pedacito que los cercanos conocíamos, como te digo, el Gonzalo hijo, el colega, el amigo, el pololo. Esto es mostrarle también a la gente un pedacito más de él. De todas maneras, así que Tania, muchísimas gracias por esta conversación. Cartas para Gonzalo, sí, emocionante poder escucharte y también recordar a nuestro amigo Gonzalo, que reúne más de 20 voces, la familia, colegas con quienes compartimos más de algún momento, con los auditores, y la idea es justamente convertir una ausencia en una memoria colectiva, compartida, y también para recordarnos algo clave, que la radio no es solamente oficio, la radio es comunidad, la radio somos todos nosotros, la radio somos nosotros y, por sobre todas las cosas, los auditores. Queda entonces la invitación hecha para este jueves 19 de febrero a las 18:30 horas en el Café Literario del Parque Bustamante, con el patrocinio del Colegio de Periodistas, y para quienes escuchan el trasnoche, esta historia va a tocar una fibra muy propia porque es la de la compañía de madrugada y los vínculos que quedan. Y varios vínculos que quedaron por ahí en el WhatsApp de la radio, porque la verdad es que los mensajes han sido realmente han llegado, pero por gotita aquí, cada recuerdo de parte de nuestro querido Gonzalo Barrera. Así que, Tania, muchas gracias por este momento. Te mando un abrazo a la distancia y nos estaremos encontrando por ahí, pues, la próxima semana en el Café Literario. Ahí nos vemos entonces. Excelente. Otra cosa, yo siempre estoy subiendo cosas sobre los eventos y las charlas que voy a dar sobre el libro, para que la gente que tenga redes sociales me pueda seguir, por ejemplo, en Instagram, que voy avisando todos los eventos que van a venir, las charlas y las formas de los libros, me puedan seguir. Buenísimo. Entonces, ¿tu cuenta de Instagram sería en este caso? Kika TGS, con K, Kika TGS. Ok, Kika TGS. Kika T de tarro, ponemos G de gato. G de gato y S de sapo. Muy bien, pues. Tania, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande, y ahí estaremos entonces ahí acompañando, por supuesto, este evento tan emocionante, por supuesto, la memoria de nuestro querido Gonzalo. Que estés muy bien y que tengas muy buen día. Muchas gracias y saludo a toda la gente que está ahí mandando sus mensajes. Gracias, Nico. Gracias, Tania. Un abrazo, que estés muy bien. Tania González, autora del libro Cartas para Gonzalo. Sí, pues ahí está, para que podamos recordar, por cierto, a nuestro gran Gonzalo Barrera, donde, oye, mucha gente ha escrito, así que ya lo vamos a estar leyendo en un ratito más, ¿ya? Así que vamos a dejar pendiente esa tarea. Vamos a la pausa, pero ¿les parece que nos vayamos a la pausa escuchando la voz de nuestro querido Gonzalo aquí en el Trasnoche
de la radio, 1:36, pero antes quiero contarte algo. Sí, quiero contarte algo a esta hora de la madrugada. Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con la red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Baja de peso naturalmente con Die Plus. Potente inhibidor de grasas. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Ahora sí, la memoria de Gonzalo, la voz eterna de nuestro querido Gonzalo, se escucha nuevamente aquí en la radio. Ya volvemos. Atención, hoy se conmemora el Día Nacional del Locutor, que desde 2017 es ley. A propósito de que hoy se conmemora un aniversario más de la muerte, de la partida del gran locutor